agrandar el área fiscal del Salar de Uyuni, es decir, la propiedad del Estado boliviano vuelve a ampliarse. Pero ¿cuál es el detalle ahí? El artículo 3 de esa ley 2564 establecía específicamente de que se tenía que llevar a cabo ciertas acciones tendentes a ver si esas empresas que volvieron a quedar dentro de la reserva fiscal estaban cumpliendo con la ley. ¿Qué decía el artículo 3? El Poder Ejecutivo, en ese entonces a la cabeza del señor Carlos Mesa, tiene que llevar adelante 6 auditorías. Si en esas 6 auditorías se determina que las empresas no cumplen con la ley, se tiene que declarar la nulidad de las concesiones. Y todo eso se tiene que realizar en un plazo perentorio de 60 días. Eso decía la ley, plazo perentorio. Lo de perentorio ni siquiera me lo invento yo, lo decía su propia ley. La ley la aprueban el 9 de diciembre del año 2003 y tenían que cumplirla al 9 de febrero del año 2004. ¿Qué es lo que pasa durante ese tiempo? Que no hacen una sola auditoría. Es decir, ninguna de las 6 auditorías tenían que hacer una auditoría técnica, ambiental, tributaria, jurídica. Ninguna de estas, nada de lo que decía el artículo 3 que era... Y estamos con don Carlos Mesa hablando del caso Quiborax. ¿Se tenían que hacer auditorías, don Carlos Mesa? La ley establecía una serie de consideraciones que me eximo de repetir porque ya las ha mencionado el procurador, pero lo que el procurador no menciona es algo fundamental. Para la consecución de esas auditorías se requiere algo básico que es la voluntad, la aceptación y las facilidades que otorga la propia empresa, como puede comprobarlo, para poner un ejemplo, el viceministro de Trabajo de nuestra época, don Rodolfo Erostegui, que se apersonó directamente a las oficinas de Quiborax. Oficinas es una manera muy elegante de hablar de esos galpones mal armados que tenía Quiborax. Estaban completamente cerrados, se bloqueó totalmente el proceso de auditorías, no se dio la información que se les había solicitado. Tú no puedes llevar una auditoría que no tiene el apoyo de la otra parte, que no tiene el cumplimiento de la norma de la otra parte. Cuando la empresa incumple las peticiones de llevar adelante una investigación que te permite el conocimiento de información adecuada, la tuvimos en el ámbito de impuestos, la tuvimos en el ámbito de aduanas y la tuvimos en el ámbito de la declaración de exportaciones, pero no en los otros ámbitos, no por negligencia de nuestra parte, sino por la propia actitud renuente, para decirlo menos, de la empresa Quiborax. ¿Y qué pasa en esos casos? Y, si me permites, Jimena, sí. Esto nos lleva a una conclusión evidente. Si la empresa extranjera que está siendo motivo de una investigación es renuente o bloquea la posibilidad de llevar adelante esas auditorías, a nosotros nos pareció absolutamente lícito y legítimo, sobre los elementos que tuvimos vinculados a impuestos, vinculados a declaraciones aduaneras y vinculados a la subdeclaración de exportaciones, que habían razones más que suficientes. Además, hay un elemento que no se ha mencionado: habían serios cuestionamientos sobre la forma y sobre la legalidad de la recepción, de cómo habían recibido esas concesiones gracias a esa favorable ley, la famosa Ley Balda de 1998, de parte de la empresa Quiborax. Por esa razón tomamos la decisión, que me parece absolutamente correcta y políticamente impecable, de expulsar a Quiborax. ¿Y qué pasa con esto? Cuando la empresa no quiere o no es la contraparte, usted dice, se necesita la contraparte. Cuando la empresa no acepta hacer las auditorías, ¿eso queda certificado? ¿Eso se pudo haber usado en el juicio? Por supuesto que se puede usar en el juicio. Y a propósito del juicio, Jimena, una cosa extraordinaria es que ahora quienes dicen que llevamos adelante una serie de actos irregulares, cuando defendieron, y está documentado en todo el proceso del laudo arbitral, en el documento oficial del CIADI, el gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Defensa del Estado y a través de la Procuraduría General del Estado, dijo que nuestro decreto era absolutamente legal, que no vulneraba la normativa boliviana y que respondía, como acabo de afirmar, a los intereses del Estado, que tenía todo el derecho de recuperar un espacio de su soberanía en la explotación de recursos naturales. Eso no lo digo yo, lo dijo el Procurador General y el Ministro de Defensa de los Intereses del Estado, justificando y defendiendo nuestro decreto y nuestra decisión de la Superintendencia de Minas, que ahora resulta que porque les conviene para tapar sus propios errores había sido ilegal.
por qué considera usted que se quiere hacer todo esto? ¿Por qué se habla de un proceso? Incluso el procurador ha hablado aquí en No Mentirás, en esa entrevista a don Pablo Menacho que le hizo Jorge Robles, de que si usted es declarado culpable puede llegar a tener hasta 6 años de cárcel. ¿Por qué se habla de todo esto? Se habla de todo esto por 2 razones. La razón técnica jurídica, que es protegerse las espaldas para no asumir la responsabilidad que les toca de la mala defensa del Estado. Yo quiero recordar, Jimena, que yo he presentado un memorial al fiscal general del Estado estableciendo mi petición de que se abra una investigación sobre los actos de defensa del Estado durante 10 años, porque es notable. Me hacen un proceso jurídico por un decreto que no existe, me hacen un proceso jurídico por una situación legal de carácter menor que ha sido absolutamente subsanada por mi propia superintendencia de minas, y no se le hace ninguna investigación a los 10 años en los que se llevó adelante esa pésima defensa de los intereses del Estado. Esa es una razón, protegerse su propia espalda. La segunda razón tiene que ver con un elemento político. Yo quiero recordar simplemente para que estemos un poco en contexto. En septiembre del año 2017, en el caso Misiles, que tuvo que ver con un episodio en la gestión del presidente Rodríguez Belcé, donde yo no era ni testigo y por supuesto menos acusado, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia incluye un párrafo que plantea abrirme una investigación jurídica que era tan aberrante, no se conoce un fallo que establezca la petición de una investigación sobre alguien que no era ni testigo ni investigado. Fue tal la aberración que el propio Tribunal Supremo de Justicia, después de que yo hice un reclamo formal y les abrí un proceso, retiraron ese párrafo porque era una cosa absolutamente incoherente. Resulta que en abril se me abre una investigación a mí, aunque es una investigación teóricamente general sobre el caso Camargo Correa y la carretera que va desde desde Roboré hasta El Carmen, sobre las hipótesis de unas iniciales. Hemos tenido oportunidad, Jimena, de establecerlo. Eso fue en abril de este año. Y ahora en mayo, o más bien, fines de mayo, el Procurador General del Estado me incluye como acusado en el caso Quiborax. ¿Le puede caber alguna duda a alguien de cuál es la lógica de que de pronto en menos de un año se me abran 3 procesos, todos ellos irracionales e injustificados? Y puedo adivinarlo, puedo adelantarlo, no me sorprendería nada que me abran un nuevo proceso, un 4.º o un 5.º, porque aquí hay una intención política que trata de demoler mi imagen como político, como persona, en mi dignidad y en mi honestidad. ¿Se busca evitar que Carlos Mesa llegue a ser candidato a la presidencia? Supongo que en la lógica del gobierno, del presidente, del partido de gobierno y de quienes quieren que el presidente se inhabilite inconstitucionalmente el 2019, algo hay de ello, no se me ocurre otra idea. ¿Y esto a usted lo acobarda o lo acerca a una posible candidatura? Esto me hace mantener la firmeza de la defensa de los principios, las convicciones que he tenido a lo largo de mi vida y que tengo hoy. Por supuesto que voy a establecer una línea de transparencia, de presencia permanente en Bolivia todo el tiempo y de demostrar que quienes deben ser acusados son quienes me están acusando, porque este es un elemento que yo no voy a jugar, el decir, está usted acusado, ¿cómo se está defendiendo? Yo no me estoy defendiendo, yo estoy acusando de una pésima defensa del Estado en el caso de Quiborax, y eso por supuesto que no plantea en lo íntimo lo que uno pueda sentir como preocupación personal, preocupación por mi familia, sino la convicción absoluta de que tengo que hacer las cosas adecuadamente para demostrar lo que he hecho adecuadamente en mi vida política y en mi vida profesional. Permítame, quiero ver lo que dice el soberano, por favor. Todos dicen que esto se trata de que el gobierno lo quiere sacar a Mesa para que no se postule a la presidencia, pero hay una duda. ¿Qué piensa Carlos Mesa con esos dichos que dicen las redes? Dice, justo hablando de lo que usted responde ahora. Buenas noches, No Mentirás. Saluda a don Carlos Mesa. Es un hombre de admirar. Sé que saldrá de este error que está haciendo el gobierno con su persona. Tiene mi apoyo. Que Dios me lo proteja y bendiga. Desde Cochabamba, Carlos Mesa es el hombre más humilde, el más respetuoso y muy intelectual. Ojalá sea presidente de Bolivia. ¿Qué le puede decir a esta persona que nos escribe desde Cochabamba, que piensa así? Ojalá sea presidente de Bolivia.
Primero, agradecer profundamente sus conceptos sobre mí. Lo que ha dicho me honra profundamente y por supuesto me honra también el que esa persona piense que yo puedo volver a ser presidente de mi país cumpliendo una serie de obligaciones y de responsabilidades con la patria. Eso es algo que me honra profundamente, lo que no quiere decir necesariamente que yo piense que ese contexto es el contexto que el país necesita. Yo se lo dije, Jimena, te lo dije, Jimena, creo que hay que hacer una renovación generacional en las candidaturas presidenciales para el 2019. ¿Sabe usted que lo mismo dijo don Rubén Costas en el programa que tenemos de radio en Fama, Poder y Ganas, en una entrevista con nuestro director José Pomacuzzi? Se habla mucho de renovación, pero al parecer no aparecen los candidatos nuevos. Si no llegan a aparecer, don Carlos Mesa, ¿usted sería candidato? Yo lo he dicho varias veces, Jimena, mi decisión ya tomada hace mucho tiempo era y es la de no ser candidato a la presidencia del Estado. El contexto político en el que me pone el gobierno plantea una realidad que está más allá de mí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta persecución, este intento de desplomarme como figura política, de demolerme, para utilizar la palabra correcta, responde al autoritarismo en el que estamos viviendo, responde a la judicialización o criminalización de la política. Y aquí no estoy solamente yo, hay otras muchas personas que pueden vivir esta experiencia hoy y que pueden adivinar hacia el mañana que el gobierno está decidido a todo con tal de permanecer en el poder indefinidamente. La defensa de la democracia y de los intereses de la democracia del 21 de febrero y su cumplimiento es una obligación que tenemos todos. El electoralizar prematuramente el proceso es algo que le conviene al gobierno. Al gobierno le interesa empezar a hablar de candidatos que podrían enfrentar al candidato que no puede ser legalmente candidato, que es el presidente Evo Morales. Y en ese contexto yo creo que hoy lo que toca es una lucha para defender el cumplimiento del 21 de febrero y no entrar en el juego del adelantamiento de las candidaturas y de la politización, que a quien más le conviene es al gobierno y al presidente. Para que me quede claro, usted dice que la persona que hable de ser candidato tendrá algún proceso judicial. Es muy probable y diría... Me equivoco, creo que no hay una sola persona que pueda ser potencialmente un candidato que no tenga varios juicios. Los tiene Rubén Costas, los tiene Luis Revilla, los tiene Tuto Quiroga, los tengo yo, y eso significa que aquí no tienes que decir que vas a ser candidato. Que yo sepa, ni Samuel Doria Medina también tiene juicios, por supuesto. Samuel Doria Medina no ha dicho que va a ser candidato, ni Tuto ha dicho que va a ser candidato, ni Rubén Costas ha dicho que va a ser candidato. Nadie ha dicho que va a ser candidato porque no tiene sentido. Estamos a 1 año y medio del proceso electoral. Hay presunciones, uno puede adivinar que hay personas que quieren ser candidatos, lo cual es absolutamente legítimo, pero la electoralización prematura favorece al gobierno porque el gobierno distrae a la opinión pública discutiendo quién va a enfrentar a Evo Morales cuando Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia. Le pido que no se moleste conmigo, pero soy periodista y necesito insistir en esto. Usted no quiere ser candidato. Eso es lo que he dicho varias veces. En algún momento dije, Jimena, que de pronto voy a tener que escribir un acta notariada sobre el tema. Pero a la vez digo, estamos entrando en un escenario político en el que hay una prueba cada vez más fehaciente de que el autoritarismo y la decisión más allá de la ley de parte del gobierno pone en riesgo la democracia, y eso nos obliga a la defensa de los valores democráticos que no pasan primero por una candidatura. Probablemente en el segundo paso pasarán por una candidatura. El primer paso ahora es defender el cumplimiento del 21 de febrero. Bien, sigo leyendo, por favor. Señor Mesa, sobre los 3 millones, ningún funcionario ni público ni privado pagaría ni 100 millones sabiendo que el demandante está usando documentos falsificados. ¿Usted lo haría? Le preguntan. Por supuesto que no, y la pregunta es absolutamente pertinente. Hay que decir, sin embargo, que cuando se hizo el preacuerdo de los 3 millones no se conocía el tema de la falsificación. Este es un elemento muy importante. La falsificación se comprobó el 14 de agosto del 2009 cuando un juez falló ante la confesión de David Moscoso de que había falsificado documentos y le dio 2 años de cárcel por esa falsificación. El acuerdo de los 3 millones fue antes. Por supuesto, conociendo una falsificación no se puede pagar ni un solo dólar. Se han pagado 42.9 millones de dólares a una empresa que para lograr esos 42.9 millones de dólares ha falsificado un documento de composición accionaria sin el cual le era imposible entrar al juicio internacional en el CIADI. Eso
me parece a mí verdaderamente grave y no todas las consideraciones formales a las que hace referencia el procurador para tratar de inculparme. Sigo leyendo desde Cochabamba. El decreto del doctor Belcé no repara el decreto ilegal de Carlos Mesa porque el decreto de Mesa ya surtió efecto legal, nos dicen. Momento que tiene que ver con una consecuencia. Si fuera verdad esta afirmación, el decreto del presidente Rodríguez Belcé hubiera dejado sin efecto la expulsión de Quiborax. Esto es algo muy importante. ¿Por qué el decreto del presidente Rodríguez Belcé es el que vale? Porque él dijo, aquí hay que subsanar un problema jurídico, pero no hay que cambiar lo que era absolutamente legal. En su tercer considerando, el decreto del presidente Rodríguez Belcé establece que la decisión de anular las concesiones de Quiborax, Non-Metallic Minerals, hecha por la Superintendencia de Minas, causa Estado. Por eso es importante hacer esta subrayar, y agradezco mucho el comentario que tú me acabas de presentar, Jimena. ¿Por qué? Porque mi decreto ya no tiene vigencia alguna en la medida en que los efectos que el decreto nuestro generó son ratificados por el presidente Rodríguez Belcé. Si se hubiera cometido un error, si fuera verdad que las auditorías, que si no se cumplió tal cosa o tal otra, el presidente Rodríguez Belcé hubiera dicho, señores de Quiborax, vuelvan porque lo que hizo el decreto de Carlos Mesa está mal. No, ahí hay un tema jurídico formal, revocatoria versus anulación. Pero objetivamente el presidente Rodríguez Belcé ratifica la expulsión. Por lo tanto, sigue generando el efecto que había iniciado nuestro decreto, pero al no existir nuestro decreto por su abrogación, el que tiene vigencia es el decreto del presidente Rodríguez Belcé, que por supuesto hizo lo correcto, porque lo que hicimos nosotros era lo correcto desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico en lo esencial. Sigo leyendo. Buenas noches, nos dicen desde La Paz. Pregunta al señor Carlos Mesa, conociendo ahora la verdad y de manera imparcial, exactamente quién es el responsable de haber cancelado esa millonaria suma Quiborax. Y dos, ¿qué proceso se le va a seguir a ese culpable, penal, civil? ¿Y cómo va a pagar el Estado su error, con dinero o con prisión? Por favor, nos dice. Estas preguntas hemos tratado de responderlas con nuestro abogado y yo he presentado un escrito para consideración de la Fiscalía General del Estado. El escrito dice que en virtud de estos elementos que hemos ido desarrollando a lo largo de esta conversación, la responsabilidad recae sobre quienes ocupaban el Ministerio de Defensa Legal del Estado y quienes ocupaban la Procuraduría General del Estado durante el periodo 2008-2018. Esto quiere decir que la responsabilidad de un proceso, si el procurador cree que me deben hacer un proceso penal a mí, debe ser también consecuente en aceptar un proceso penal contra Héctor Arce Saconeta, que fue ministro de Defensa Legal del Estado y Procurador General del Estado, contra Elizabeth Arizmendi, que fue ministra de Defensa Legal del Estado, contra Pablo Menacho, que es el actual Procurador General del Estado, y contra César Navarro, que es el ministro de Minería, que ha firmado el acuerdo con Quiborax por el cual se le ha pagado a Quiborax 42.6 millones de dólares. Don Carlos Mesa, si pudiera decirle algo al presidente Evo Morales, ¿qué le diría? Le diría que está a punto de echar por la borda todo lo que él representó y simbolizó para Bolivia cuando fue presidente el 22 de enero del 2006 y sobre todo en el periodo que va desde su primer gobierno hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009. Le diría que está a punto de echar por la borda esos logros porque está mostrando un carácter autoritario, porque cree que él y nadie más que él representa el proceso político que empezó el año 2006, porque hay un culto desmesurado a la personalidad y porque está decidido a quedarse en el poder pase lo que pase, independientemente de las normas democráticas. Y cuando digo está a punto, yo le diría, presidente, toma esta consideración. Estás a tiempo de rectificar. ¿Rectificar cómo? Reconociendo la voluntad popular. Tú mismo has dicho, presidente, gobernar escuchando al pueblo. Gobernar escuchando al pueblo significa la palabra del pueblo no tiene mayor fuerza que cuando se vota. Y en el voto el 21 de febrero el pueblo te ha dicho no a la repostulación por cuarta vez. Ya la tercera fue ilegal, pero no vamos a entrar en ese debate. Y por lo tanto, tirar por la borda elementos importantes que han contribuido a nuestra democracia, destruyendo el modelo democrático, sería verdaderamente una lástima. Todavía hay una oportunidad y el presidente la tiene. Don Carlos Mesa, como siempre, gracias por haber estado esta noche en No Mentirás.
No, por el contrario, el agradecido como siempre soy yo, Jimena. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Yesenia Barrientos, ¿qué tenemos? ¿Sigue siendo inquilino?